Pymes Perú. Continuamos con el programa Pymes Perú Radio y Televisión y como todos los martes hablando de salud, inclusión social real, es decir, hablamos de las personas con discapacidad, quienes tienen más capacidad que nosotros y entonces decimos son los emprendedores con capacidades especiales. En esta mañana, tal como anuncié, está con nosotros el doctor Jorge Balbín, a quien debo señalar es presidente del Patronato Nacional Pro Trabajo y autor del Compendio de Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad, 2 tomos ya, en realidad para hablar sobre todo del tema reglamento de la ley 29973. Bienvenido, Jorge, al programa, buen día. Rómulo, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y también un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando o nos están viendo por esta emisora. Bueno, de hecho, conocedores de tu trabajo y de tus preocupaciones, ¿qué está pasando con este tema de la reglamentación de la 29973? Es una buena pregunta, mi querido Rómulo, una buena pregunta que merece ya una respuesta, un poco viendo los antecedentes. Nosotros, el año 2011, constituimos la mesa de trabajo de la sociedad civil que agrupó a 245 organizaciones, personas con discapacidad y familiares del Perú. Y nos propusimos impulsar la promulgación de la ley 29973, que se dio el 24 de diciembre del 2012. Logramos también que en esta ley, que es bueno recordarla, fue, digamos, observada por el Poder Ejecutivo, y fue promulgada por insistencia del Congreso de la República. Y acá agradecer al Congreso porque en este tema de discapacidad logramos que el voto sea unánime, es decir, un consenso de todas las bancadas políticas, por eso estamos nosotros muy reconocidos. Pero la ley misma dice que su reglamentación se debe dar en no más de 120 días. Esto venció ya el 20 de junio del año pasado, del 2013. A la fecha, según informaciones oficiales, ya se aprobó en la presidencia del Consejo de Ministros el proyecto de reglamento, el 30 de enero pasado, según nos han informado. Sin embargo, de manera extraoficial. Así es, porque nosotros, mira, Rómulo, nosotros como mesa de trabajo presentamos un memorial al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, a la ministra de la Mujer, el 25 de noviembre del año pasado. Pero a la fecha no hemos recibido ninguna, digamos, información oficial, ninguna respuesta. Cuando dices presentamos, ¿te refieres que hay varias organizaciones alrededor de una mesa con el mismo objetivo? Así es, 245 entre organizaciones, personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad. Entonces nosotros hemos presentado, no tenemos respuesta a la fecha. Entonces es preocupante, Rómulo, mire. Nosotros escuchamos y estuvimos atentos al presidente Ollanta cuando fue, digamos, candidato, y él en reiteradas oportunidades se comprometió públicamente a que el tema de la discapacidad era un tema prioritario para él. Ahora, pero señala que, por ejemplo, en materia de presupuestos habrían obviamente duplicado o triplicado a años anteriores, que hay dinero entonces para atender a las personas con discapacidad. Diferente obviamente al reglamento, pero eso no ayuda, no facilita. Mira, Rómulo, los que manejamos o los que conocemos el tema de la discapacidad debemos reconocer 4 aspectos. Primero, ¿es importante la ley? Es importante. ¿Necesitamos su reglamentación? Necesitamos su reglamentación para que se pueda cumplir todo lo estipulado en la ley. Pero lo segundo es los presupuestos, los recursos económicos para hacer que justamente financien el mandato de la ley. Mucho se habla, yo escribí un artículo, un baño de realidad, en el cual demuestro, por ejemplo, que según el gobierno, según lo oficial, existen 603 millones de soles para el tema de la discapacidad. Si dividimos 603 millones entre 4 millones de peruanos con discapacidad que vemos en estos momentos,
Estamos hablando de que para el tema de discapacidad tenemos aproximadamente 150 soles anuales. Jorge, pero esto de los 4 millones, ¿no crees que no tiene concordancia con las cifras que presentó el INEI? ¿O es que el INEI no hizo un trabajo eficiente? Mira, aprovecho las ondas de la radio y la televisión para proponer al representante del INEI una mesa redonda en la cual podamos nosotros, como profesionales, yo soy economista, para poder, digamos, discutir acerca de la encuesta. Primero, de que tú sabes que una encuesta es una muestra. Y una muestra, si es representativa, evidentemente vale. Para nosotros lo fundamental es un censo, que es el todo. Entonces, desde el punto de vista técnico, una encuesta es una muestra que tiene menos valor que un censo, por lo tanto no es representativa. Ahora bien, si lo comparamos con cifras internacionales, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que en promedio somos 15% a nivel mundial, 15% a nivel mundial. El último antecedente que tenemos nosotros, INR 1993, habla de que somos 13.08% de la población total. Entonces, yo digo a los representantes del INEI, ¿ustedes creen que la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional altamente especializado, se puede equivocar en esa formulación del 15%? ¿Ustedes creen que el INR, que es un instituto de rehabilitación altamente especializado en tema de discapacidad, que habla del 13.08%, se puede equivocar? Entonces, hay una discordancia de cifras, y creo que la realidad... Rómulo, yo viajo por provincias. Ajá. Ahora, entonces, volviendo al tema económico, entonces, los más de 600 millones de soles desde el punto de vista del análisis suyo, definitivamente no es suficiente. Pero a eso se sumaría la responsabilidad no solo al gobierno central, tendríamos que hablar aquí de los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque la instalación de las OMAPEDs no llegan a 600 de las 1.840 municipalidades, por ejemplo. Por ejemplo, mira, Rómulo, una cosa muy importante. En el presupuesto del 2013 se dice claramente, la disposición 51, dice claramente que los gobiernos locales están autorizados a utilizar el 0.5%, textualmente, el 0.5%. Pero ahora en el 2014, ¿qué dice? Los gobiernos locales y regionales están autorizados a utilizar hasta el 0.5%. Pareciera algo insignificante en la terminología, pero no es lo mismo decir 0.5 que hasta el 0.5. Entonces yo he estado, el año pasado y este año, he viajado a Piura, he estado en Arequipa, he estado en Ancash, he estado en Ica, y he conversado con alcaldes y funcionarios regionales. Y ellos me dicen, miren, ahora antes nos decían 0.5%, ahora nos dicen hasta el 0.5%. O sea, nos dan la discreción. Yo puedo adjudicar, me decía un alcalde, el 0.1%, y ya pues cumplí la ley, porque no me obliga a 0.5, sino me dice hasta, y por lo tanto yo tengo otras prioridades. Y eso está causando, a veces los que no conocen la realidad, Rómulo, hablan de cifras, de estadísticas que no son reales. Por ejemplo, he estado en provincias y gracias a esta encuesta, entre comillas gracias, a esta encuesta que es totalmente irreal, yo lo afirmo así y lo sostengo como profesional, es irreal. Entonces, ¿qué está sucediendo a nivel de provincias? Muchos encargados de OMAPED de los municipios no tienen estabilidad laboral, son contratados mensualmente, les pagan 400 soles, si les pagan también, porque algunos dan propinas, en fin. Ahora estamos entrando a la campaña electoral municipal y regional. ¿Cómo estás viendo tú allí la participación de las personas con discapacidad? Mira, en estos momentos se está discutiendo la nueva ley de partidos políticos. Tenemos en estos momentos la cuota de la mujer 30%, tenemos la cuota de jóvenes 20%, y tenemos la cuota indígena en los lugares donde existen un 10%. Nosotros justamente en el proyecto de ley, lo que ahora es la 29973, propusimos de que un 10% de las listas distritales, provinciales, regionales, se incorporen a personas con discapacidad. Lamentablemente esto no pasó.
Y no pasó, aunque sea paradójico, por los propios representantes de congresistas con discapacidad que se opusieron a esto. Entonces, las cosas hay que decirlas. Nosotros creemos que la inclusión a la sociedad debe también incorporar a personas con discapacidad en los cargos públicos, sean públicos o privados, en los cargos políticos. Hay, Rómulo, y esto quisiéramos, por favor, que nos ayuden ustedes como comunicadores sociales a difundir. Hay una falsa idea en la sociedad, con propios intereses, en decir que no hay personas con discapacidad profesionales, no hay técnicos suficientes y, por lo tanto, gente sin discapacidad asume responsabilidades que debieran ser para nuestro colectivo. Nosotros sí decimos, entonces acabas de entrevistar a Carlos Merino, un distinguido médico de Tumbes, y así hay muchísimos profesionales y técnicos con discapacidad que, superando limitaciones, pueden acceder a la gestión pública y privada. Esa es una verdad, estamos de ello convencidos, de la capacidad que existe. De hecho, el tema del reglamento es un tema que no se sabe por qué no se promulga. De hecho, hay algunas cosas ahí que preocupa seguramente a algunos políticos, quieren tenerlo bajo la manga. Pero bueno, finalmente, si no se publica y no hay respuesta a la mesa de trabajo, ¿qué medidas están abordando? Bien, nosotros tenemos dos medidas concretas. Vamos a presentar el día de mañana un nuevo memorial en donde insistimos, reiteramos nuestra propuesta del memorial del 25 de noviembre. Reglamentación de la ley, la cuota laboral del 5% en el sector público, 3% en el sector privado, el derecho de preferencia a las personas con discapacidad, la pensión no contributiva. Rómulo, por favor, hay que ser humanos. En provincias hay personas con discapacidad que se arrastran por los suelos, que están encerrados en sus casas, no tienen medicamentos. O sea, una situación crítica. Una cosa es ver el Perú desde Lima que verlos desde provincia, es muy diferente. Entonces, en ese sentido, de manera responsable estamos presentando este memorial y también anunciamos a la población que las diversas organizaciones a nivel nacional, el día 20, este jueves 20 de marzo, van a hacer un plantón en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plantón 10 de la mañana, el jueves 20 de marzo, exigiendo muchos puntos, de manera pacífica, ordenada, pero haciendo sentir la voz de la persona con discapacidad, de los familiares, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y seguiremos insistiendo, y por eso agradecemos la oportunidad, Rómulo, de todo el equipo de la radio y la televisión, para difundir esta temática. Hay que ser mayor sensibilidad en el tema, y llamamos a nuestro presidente constitucional, al presidente Ollanta, al primer ministro René Cornejo, a la ministra de la Mujer Carmen Guamonte, que la conocemos porque con ella nos apoyó bastante en la promulgación de la ley. Esperamos pues de que con este nuevo equipo realmente se reglamente la ley. Bien. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Ha sido el doctor Jorge Balbín, economista de profesión, nos acompañó en esta mañana para hablar sobre el tema del reglamento de la ley 29973 principalmente. Bien, nos vamos recordándole lo siguiente: la discapacidad no toca la puerta, la discapacidad ingresa. Hay que ser sensibles y hay que trabajar en la práctica por la real inclusión social. Me voy inmediatamente a las cabinas de Radio La Luz 1080 AM y aquí estaremos mañana en el mismo horario con la ayuda de Dios. Por hoy, chau, hasta mañana. Pymes Perú.